Muy buenas a todos y todas las que estéis sintonizando y escuchando en este momento la Irola Irratia 107.5 FM. Sí, esto es Personas y estamos en los micrófonos como todas las semanas, un servidor, Miguel Osorio y Aitor. Muy buenas, Aitor. Muy buenas noches, Gabón Gustio y aquí estamos preparados para pasar un buen rato. Bueno, hoy es un programa especial, por decirlo de alguna manera, porque tenemos un gran invitado en el día de hoy, en el programa de hoy. Y no es un tenemos dos invitados, que es el invitado entre comillas, como toda la semana, un personaje de la historia, pero tenemos un invitado de carne y hueso. Físicamente. Y físicamente, exactamente. Y no es otro que nuestro amigo Igor Calvo. Igor Calvo, muy buenas y bienvenido al programa. Y agradecidas porque nos acompañes en este momento, en este programa de Personas. Nada, al contrario, agradecido yo a vosotros por invitarme y por poder compartir este rato con vosotros y con los oyentes. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, bienvenido. Y bueno, esperemos que te sientas cómodo. Hasta ahora sí, desde luego. Se entiende que el autor cumplirá su trabajo con toda libertad, sin control de nadie y sin tener en cuenta observación alguna acerca del contenido ni de la forma cinematográfica que le parezca conveniente dar a su película. Así reza en el contrato que Guy Debord firmó con la sociedad Filmar Films para la realización de un largometraje cuya trama gira en torno a la vida real. Hoy en Personas hablaremos de Guy Debord, filósofo, escritor y cineasta francés, miembro del grupo letrista de Socialismo Barbarie y fundador de la Internacional Situacionista. Guy Debord fue ante todo un creador y pensador independiente, crítico, honesto y ferozmente sagaz. Características todas ellas incómodas entre comillas, cuando menos, para los sistemas de control político y del capital. Difícilmente se podría entender si no el olvido y el desdén al autor de La Sociedad del Espectáculo, una obra clave para entender los mecanismos de la sociedad de consumo y la relación entre mercantilización, una vez la mercancía completa su colonización de la vida social, y espectáculo, no como una colección de imágenes, sino como relación social entre la gente que es mediada por imágenes. Pero mucho más allá de lo que quedó en los libros y escritos de Guy Debord y los situacionistas nos dejaron, el legado de su pensamiento y acción es indispensable para entender los movimientos sociales que permitieron no solo el estallido de mayo del 68, que hablaremos más adelante en las calles de París, sino la toma de Sol, Plaza Sol y el 15M. Quizás es momento pues para reconocer, conocer, reivindicar y poner en valor la figura y la obra de un autor creador clave de nuestro tiempo. Así que acompáñanos en el programa de hoy de Personas a conocer un poco más de Guy Debord. Como no, con nuestro invitado del día de hoy, Igor Calvo, y Aitor, como siempre, como todas las semanas, bueno, entre nosotras. Aquí estamos un viernes más. Pero bueno, ¿quién es Debord? ¿Dónde, cuándo y cómo vivió? ¿Y qué dijo sobre su mundo? Esas son preguntas que intentaremos solventar. Intentaremos dar respuesta. Exacto. Pues Guy Debord, nacido en París, Francia, en 1931, en el seno de una familia acomodada, y que en 1950 se unió al movimiento letrista de Isidore Isou, o creo yo así que se pronuncia. Este fue un artista rumano, lector ávido, precozmente apasionado por las obras de los grandes autores de la literatura y la filosofía. Y 2 años más tarde crea la Internacional Letrista. El letrismo incuba un nuevo movimiento, el situacionismo, que nace a finales de los 50 como respuesta radical a la sociedad de masas, a la cultura mediática y a la sumisión de la innovación social a las reglas del mercado. En 1958 creó la Internacional Situacionista como instrumento de rebeldía frente al sistema y sus nuevas formas de dominación, que desapareció en 1972, al tiempo que Debord comenzó a apartarse de la vida pública.
Ya en 1967 publicó su obra más conocida, La Sociedad del Espectáculo. En Francia, donde vive Debord, más concretamente París, y en algunos otros países europeos, Alemania, Suecia, el estado de bienestar conoció su época dorada. Es el auge de la sociedad de consumo y de la industria del ocio. Y comienzan a generalizarse los medios de comunicación masivos. En medio de toda esa comodidad, desde el corazón del mundo feliz, Debord y sus amigos criticaron brutal y radicalmente a esa sociedad desde la internacional letrista. Primero, y desde la internacional situacionista, después. Igor, ¿por qué? Ya esto es una pregunta casi que directa. Ya hemos conocido que nació en la Francia, en la París de 1931. Nació en una época que Aitor nos comentará, como siempre, esa atmósfera social, ¿no? Esa atmósfera en la cual se desarrolló cada uno y cada una de las personas invitadas, entre comillas, que traemos en el programa de personas. Así es. Pero sí que Debord vivió en una época un tanto interesante, por decirlo de alguna manera. Nació en el 31, periodo de entreguerras. Después su juventud vivió esa Segunda Guerra Mundial, esa ocupación nazi de Francia. Bueno, o esa ocupación de Francia por parte de los nazis. Y bueno, también vivió lo que fue el mayo del 68, o sea, que vivió una época muy interesante. Y bueno, y le damos las gracias a Igor por habernos traído este personaje que nos pone de alguna manera también, como siempre lo hacemos nosotros en los personajes, pues a investigar, a conocer, a reconocer, ¿no? Así que bueno, Igor. ¿Por qué? ¿No? Bueno, ¿por qué Debord? Eso es, ¿por qué Debord? A ver, ¿por qué nos pones a parir con Debord, Igor? Sí, vamos a hacer rimas. A ver, por una parte, tal y como decías en la introducción, a mí sí me parece un personaje que hay que reivindicar verdaderamente y que hay que conocer un poquito más a fondo. Debord tiene una cosa, tiene un momento muy lúcido que es muy difícil que suceda a veces en épocas históricas, que es el prever, digamos, de alguna manera el cambio que se está produciendo. Entonces ahora en una época como es la nuestra, en la que la sociedad de consumo pues básicamente se ha apoderado de prácticamente de todo aspecto de nuestras vidas sociales e individuales, el reivindicar la figura de una persona que habló precisamente de esto y pudo hacer una crítica además pues muy lúcida y veraz, pues me parece también necesario. Y luego, porque en mi faceta, por ejemplo, como fotógrafo, reconozco que, sobre todo como fotógrafo de calle, pues me di cuenta de que mis salidas muchas veces eran casi unas derivas que se asimilaban mucho, se parecían mucho a las derivas de los situacionistas. Una cosa llevó a la otra, conocer un poquito más. Y bueno, pues cuando me invitasteis al programa y me preguntasteis por la posibilidad de traer a colación un personaje histórico, pues para mí también fue una excusa para saber un poquito más de este personaje y de leer un poquito más y de poder hablar con más propiedad sobre él. Además, por lo poco que he entendido, Debord como que en el movimiento situacionista o el movimiento situacionista a través de Debord, como que veían la vida o la sociedad a través como de imágenes, ¿no? Entonces yo me imagino que tú con esto de la fotografía también como que de forma más literal o más real ves cómo la sociedad vive a través. Claro, sí, es un término muy abstracto el que utilizaba Debord también. Eso es, o sea, no se trata simplemente, no es un tema de que nos pongan, digamos, una imagen por delante o ahora mismo, por ejemplo, a través de los medios de masas de comunicación, ya sea periodismo, ya sea publicidad, ya sea marketing. Debord va mucho más allá. O sea, lo que habla es, cuando él habla de la sociedad del espectáculo, habla del dominio y de las técnicas que utiliza el poder dentro del sistema capitalista, digamos, para gobernar y regir cada aspecto de nuestras vidas. No es, y aquí sí que me gustaría hacer un inciso, no es la telerrealidad. Es decir, ahora cuando se habla de la sociedad del espectáculo y cuando se acuña ese término sin saber ni siquiera de dónde viene o ni saber ni siquiera quién lo acuñó, tendemos a pensar, o la sociedad en general tiende a pensar que estamos hablando de la telerrealidad.
trasladar a través de las pantallas, ya sea a través de la pantalla de televisión, ya sea a través de las pantallas de cine o de los medios de comunicación, el trasladar una imagen más o menos distorsionada de la realidad. Entonces, lo que Guy Debord decía es que la economía, que ha alcanzado ya un estatus ya de soberanía completa, ha logrado convertir el mundo en una pequeña falsificación, a través de la cual nos hace vivir, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera, claro, la palabra espectáculo a través de los años, pues sí, de alguna manera se ha ido prostituyendo, porque en realidad es. Debord, espectáculo, y también hay que decir que creo que él fue el que de alguna manera inventó o conceptualizó el término espectáculo. Lo que pasa es que, claro, a través de los años, a medida que van pasando los años, pues esta palabra se ha ido como prostituyendo, entre comillas. Eso es, o sea, él habla de espectáculo como representación, en este caso de la realidad, no como, digamos, pues eso, no como una película o no como una imagen determinada, o no, es una experiencia incluso concreta, ¿no? Entonces él lo que dice es que nos están volcando constantemente experiencias supuestamente reales que el espectador, digamos, al final de manera pasiva termina convirtiendo en su propia experiencia vivida, con lo cual en vez de experimentar por sí mismo la vida, termina, digamos, aceptando aquello que se le ofrece como espectáculo, como experiencia vital. De hecho, ellos, algo de lo que estaban en contra, y por eso hacen todo este tipo de investigación, ven este tipo de realidades, de sus realidades, era porque precisamente veían que la gente, pues como que no vivía su propia vida, ¿no? O sea, sino, no sé cómo decirlo, vivían como una vida inventada, final, ¿no? Creada, o no sé cómo explicarlo, pero ellos lo que de alguna manera como que sí, a ver, querían era que la gente viviera su vida, no que nadie les dijera por dónde nos... A ver, él lo que viene a decir o lo que viene a plantear, o sea, él habla del espectáculo no como un conjunto de imágenes, sino, digamos, como una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Digamos que es la forma en la que nos relacionamos a través de esas imágenes que se construyen desde los grandes medios de comunicación y no desde la propia experiencia, no desde la propia vida. Es la forma en la que consumimos un menú de mercancías y aceptamos una construcción artificial y dirigida al sentido del mundo como si fuese nuestro propio medio natural. Que tampoco está muy lejos, perdona que te interrumpa, tampoco está muy lejos de la realidad. Ahora mismo, ¿quién se puede dar el lujo, por decirlo así, de vivir su vida? Si, o sea, todo es como como que nos incitan a hacer lo que inconscientemente igual no queramos. A ver, los caminos siempre han estado muy marcados por los poderes. Aquí nos quieren decir a dónde de Debord y en la Edad Media, o sea, nos quieren decir hacia dónde quieren que vayamos, nos imponen una serie de, no sé, conductas. Sí, evidentemente, si tú tienes un sistema que quiere perpetuarse en el poder, lo que tienes que hacer es eliminar cualquier tipo de forma sobre todo de contestación. Entonces, si tienes a la gente pensando que está viviendo experiencias que pueden determinar su vida y lo único que están haciendo es reproduciendo las experiencias vitales que se le están ofreciendo, además la elección es muy limitada y es pasiva, o sea, en el mejor de los casos. Sí, pero es que a veces la misma gente, las mismas personas ni se enteran de lo que están haciendo. Igual Debord vio eso. Hombre, se deberían enterar, yo creo que se deberían enterar. A mí, por ejemplo, una de las cosas que sí que, y al hilo un poquito de lo que tomaba antes o que comentaba antes de la telerrealidad, que insisto, o sea, esto no es la crítica de Guy Debord, la telerrealidad es otra cosa, pero sí que es verdad que yo reconozco que a mi alrededor a veces me he llegado a sorprender porque por comentarios o afirmaciones de personas cercanas, que me dan a entender que entienden que lo que sale por televisión en esos programas es una experiencia viva y real. Y lo que dicen, perdona, Aitor, sí, y lo que dicen también los medios de comunicación a través de los telediarios. O
O sea, mucha gente se cree de verdad que lo que nos están metiendo a través de los ojos es lo que está pasando realmente. A ver, sí. Bueno, por favor, una parte de realidad no, tendrá. hablar aquí, por favor. Aitor, Igual es el invitado. No, lo que ¿No, quiero qué? decir es un... Lo que quiero decir es un poquito lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sobre todo estos días con los debates, ¿no? Estamos viendo un poquito lo que ya dicen politólogos y autores diversos, ¿no? El tema de la espectacularización de la política, ¿no? No sé si Debord va un poquito con el tema de la sociedad del espectáculo, esa espectacularización ahora de la política, pero de más ámbitos también, ¿no? No, yo sinceramente creo que eso ya es a posteriori. O sea, ahora mismo la espectacularización de la política lleva sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 60 o los años 50. Aquí simplemente creo que lo que han llegado ya no saben muy bien qué hacer para movilizar ni siquiera a sus propios votantes, y lo que se ha optado es, pues vamos a intentar hacer un modelo más espectacular, un modelo más americano, y a ver si con eso cuela. Pero no creo que vayan ahí, no creo que vayan por ahí las cosas. Vale. De hecho, no sé si Sin te más, No. De hecho, no te sé preguntaba para que... De hecho, lo que estaba diciendo Igor me acuerda, no sé si te acuerdas también tú, Aitor, cuando hablamos de Amelia Earhart, que ya en los años 30 el gobierno norteamericano pues aprovechó ese momento tan duro, tan difícil como fue, bueno, el crash del 29, exactamente, de la depresión, y utilizó de alguna manera a Amelia Earhart, una mujer que por primera vez cruzaba el Atlántico pilotando un avión, tal, y trataron como de montar como un circo alrededor de todo lo que estaba ocurriendo para, de alguna manera, desviar la atención, me imagino que de la sociedad, en base a raíz de lo que en realidad estaba ocurriendo. Sí, al final es crear escaparates, ¿no? Yo creo que igual Debord iba por ahí o... Debord lo que estaba era, si mal no entiendo, estaba como en contra a ver, Debord junto a la Internacional Situacionista, sí que es verdad que lo que tratan es de transformar radicalmente y de transformar la sociedad en su conjunto, de manera radical y desde la base. La principal aportación, creo yo, evidentemente esto es una opinión personal, de Debord y de los situacionistas, es, en primer lugar, señalar, son los primeros, las primeras en señalar el paso del ciudadano, de lo que supuestamente era el ciudadano, a consumidor. O sea, es decir, una vez que la sociedad capitalista, insisto, ha acaparado y ha abarcado todos los ámbitos de nuestras vidas, no creo pasarme si digo que ahora mismo no somos ciudadanos en la mayor parte de los casos, sino que somos meros consumidores. Y ese proceso él ya lo ve desde los años 60. Y a mí eso me parece muy muy interesante. Ahora yo creo que hay muy poquita, creo que se le podría que no se podría rechazar esta afirmación, pero Debord lo que hace es verlo y hablar sobre ello ya desde la base, desde el principio. Algunos autores, cuando estaba buscando información sobre Debord y esto, dicen, leía que la Francia de la época de los 50, 60, 50, más finales de los 50, primeros de los 60, como que vivía como una época de, no solo Francia, también Holanda, como dijimos al principio del programa, como que estaba viviendo esa época de bonanza, ¿no? Y también sí, paralelo a esta época de bonanza, pues empezó el consumismo bestial o salvaje. Sí, a ver, de alguna manera se dice o se comenta, no lo tengo por aquí, que el capitalismo, digamos, de alguna manera lo que venía a decir, por lo menos en sus inicios fuertes, era que, una de las críticas que se decían era, promete, digamos, el que no vamos a morirnos de hambre, pero nos va a matar de aburrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los situacionistas sí que es verdad que hablan en una época de crecimiento económico. Hay una sociedad burguesa, claramente, de hecho, mayo del 68 son los propios burgueses los que salen a la calle. No son los proletarios, no son los obreros los que toman las calles para reivindicar mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. Ahí sí que igual habría que distinguir un poquito, ¿no?
Y luego, pues bueno, aunque sí que es verdad que ahora hemos pasado ahora mismo, a día de hoy, estamos en una época, otra vez que hemos vuelto atrás un poquito a las penurias debido a estos supuestos ciclos económicos, porque también venimos de una supuesta época de bonanza en los años 90, etcétera, ¿no? Aquí con un 8% de paro en el Estado, en la que todos éramos clase media y... Sí, pero a costa de o ¿cuál fue la base? Sí, lo que pasa es que eso sería otro debate, ¿no? Evidentemente. De todas maneras, bueno, las críticas situacionistas condensadas en la Sociedad del Espectáculo publicadas en 1967 fueron uno de los basamentos o como una de las bases de mayo del 68, que ya lo hemos nombrado en lo que va de programa pues varias veces, ¿no? En un principio Debord pues creyó que la inversión, entre comillas, del mundo invertido era posible. Sin embargo, en cuanto empezó a intuir el fracaso de esa experiencia revolucionaria, pues él desapareció de la vida pública y más tarde disolvió la Internacional Situacionista. Para Guy Debord, la sociedad en la que vivimos es la sociedad del espectáculo, y el espectáculo moderno es el reinado autocrático de la economía mercantil, que ha conseguido un estatuto de soberanía irresponsable, y el conjunto de las nuevas técnicas de gobierno que corresponden a ese reinado. Esto lo dice él en el párrafo 34 de su libro La Sociedad del Espectáculo, que es un libro de 222, pero bueno, eso no viene de 222, creo que es párrafos muy interesantes. Bueno, yo no me los he leído todos, tengo que decirlo, pero me leí muchos. Pero por eso es bonito un programa como estos, porque te pica un poquito la curiosidad y quieras saber un poquito más y podamos empaparnos un poco más, ¿no? De este tipo de personajes. Y aprovechamos también con lo que ha dicho Igor, que ha sido muy importante. Hacemos también, ¿no, Aitor, una invitación a todos y a todas aquellas que quieran pasar por el programa? Sí, claro, por supuesto. Todo el mundo tiene la puerta abierta a quien quiera pues hablar de cualquier personaje que le interese. Estamos aquí abiertos a recibir a quien sea, no hay ningún problema. Se pone en contacto con nosotras a través de la radio, de la página web sindominio.net, y bueno, aquí estamos para que venga el que quiera y la que quiera, que sienta curiosidad de alguna forma de algún personaje de la historia. Y bueno, aquí estamos, los micrófonos de la Irola y Ratia y de personas están abiertos para todos aquellos y aquellas que quieran venir y compartir un rato con nosotros, y aprendemos nosotros, y aprenderán también, ¿no?, nuestros queridos y queridas oyentes. Y sobre todo nosotros, y la verdad, los invitados también aprenden, no te creas. Y los invitados seguro que también aprenden. Aquí aprendemos todos. Yo creo que aquí salimos saldo positivo, todos ganamos. Sí, yo creo que también. Y todas. Autor, además del libro La Sociedad del Espectáculo, como hemos dicho, es asimismo autor de 6 películas. También era cineasta, eso es. La primera de ellas dedicada al Marqués de Sade en 1952. Una provocación en blanco y negro que agrede y niega la dimensión expresiva del cine. Ahora Aitor nos hablará un poco, ¿no?, de ese mayo del 68 que ya hemos tocado hasta... Bueno, ya se me ha perdido la cuenta, pero creo que unas 5 o 6 veces. Pero que es muy importante porque ha sido, no sé, como decía Igor, ¿no?, ese mayo del 68 de alguna manera bebió de la fuente intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Guy Debord y de la Internacional Situacionista. Y de Sartre y de más personajes. Sí, la verdad es que tenía una base bastante sólida. Y de hecho Guy Debord bebía de la fuente de Marx, Engels, que no lo hemos dicho, y de George Lucas, que no es el George Lucas que conocemos, no es el director, de la Guerra de las Galaxias. No es el director de cine. Aitor. Pues sí, voy a comentar un poquito los antecedentes y el desarrollo del mayo del 68. En mayo del 68, Francia se encontró regida por el gobierno del general Charles de Gaulle, que, como bien sabéis, fue el héroe, por decirlo de alguna manera, de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto figura emblemática de la resistencia, quien llegó a la cabeza del país en el 58. La Francia de la época estaba marcada por los efectos de la descolonización, sobre todo el caso de Argelia, que ganó su independencia en el 62.
al cabo de una larga y sangrienta guerra. Esto en sí mismo, fijaos que ya es un precedente, porque claro, el enfrentamiento dejó un recuerdo amargo, tanto entre los franceses que la mala gana tuvieron que regresar a la metrópoli, como entre los argelinos que viviendo en Francia muchas veces fueron pues víctimas de actos racistas y de represión. Frente a De Gaulle, el Partido Comunista Francés constituyó la principal fuerza de oposición en un trasfondo de polarización de la Guerra Fría y de las experiencias recientes de la Cuba de Castro y de la Revolución Cultural de China. Todos estos acontecimientos pues fueron el caldo de cultivo de lo que iba a pasar después. Y todavía había mucho más. Como ejemplo, tengo que decir que en este mismo momento la agitación social estaba al orden del día en múltiples partes del mundo. Y cito muy rápidamente: por un lado, la primavera de Praga en la antigua Checoslovaquia, y al otro lado del charco, manifestaciones contra la guerra de Vietnam y principios de la contracultura hippie en Estados Unidos, y también en Europa, en algunos países pues europeos como en Alemania y Holanda. Francia atravesaba un periodo de fuerte transformación. Era la hora de procesos de urbanización masiva, de la mecanización de las explotaciones agrícolas, del auge de la educación, y en especial la educación superior, que experimentó un crecimiento impresionante, del número de estudiantes de 150.000 en el 58 a 500.000 10 años después. A partir de dicho crecimiento, se hizo perceptible la inadaptación de las estructuras universitarias frente a la llegada masiva de estudiantes, en cuanto a problemas de infraestructura y también en cuanto a métodos de enseñanza, obligando a formatos de clases magistrales en auditorios pues superpoblados. Por otra parte, el sector obrero enfrentaba igualmente una serie de cambios. Mientras se difundía la creencia en el progreso, se imponía ya el modelo de la sociedad de consumo y se generalizaba el acceso a productos electrodomésticos, incluso entre las capas más populares de la población. También crecían las necesidades del sector empresarial, de un personal cada vez más calificado y técnico. Paralelamente, empezaron a hacerse visibles en las grandes urbanizaciones signos reveladores de chocantes desigualdades, aparición y expansión de barrios de invasión y construcciones masivas de viviendas subsidiadas. Ya vemos que todo este proceso de metamorfosis de la sociedad francesa, junto con los acontecimientos internacionales, fueron los desencadenantes de los sucesos de mayo del 68, que es curioso, pero que realmente se empezó a gestar en marzo. Pero tengo que destacar también algo importante. En noviembre del 67 explotó una huelga estudiantil para pedir una reforma en los procedimientos de los exámenes en la Universidad de Nanterre, una universidad de las afueras de París, en la que, entre otros, enseñan profesores pues como el sociólogo Alain Touraine, el filósofo Paul Ricoeur y el historiador y politólogo René Ramon. Lamentablemente el tiempo se nos ha echado encima, como siempre, ¿no, Aitor? Se nos echa encima el tiempo. El tiempo pasa volando, la verdad. Queremos, seguramente Aitor comparte conmigo esto de volver a invitar a Igor para la próxima semana, porque se nos han quedado muchísimas cosas. Este personaje, esta persona que nos ha traído hoy a Igor al programa, la verdad es que es bastante interesante, tiene mucha mecha, tiene mucho para hablar sobre él. Y bueno, Igor, ya pedimos disculpas y te estamos comprometiendo para venir la próxima semana, pues aquí estaremos, para hacer como una segunda parte de Guy Debord. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Y bueno, será hasta la próxima semana. Igor, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Aitor, pues Gabón a todas y a todos, y nos vemos el viernes que viene. Seguid en la sintonía de Irola y Ratia 107.5 FM. Esto es Personas y nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Agur.